Hoy me tocó sacar el mataburro para explicarte qué pasaría con tu propiedad si el día de mañana, ni que Dios lo quiera, tú falleces. Vamos a partir del hecho que no soy abogada de bienes raíces, simplemente soy una realtor y te voy a explicar con los conocimientos básicos que tengo tras sacar mi licencia. En primer lugar, quiero que sepas que existen dos maneras fundamentales de transferir el título de tu propiedad de manera voluntaria o de manera involuntaria. El título de tu propiedad pasa voluntariamente a otra persona cuando la propiedad es vendida, es regalada o a través de un testamento. El título va a pasar de manera involuntaria a otra persona cuando alguien muere y no dejó un testamento con la propiedad a nombre de nadie. Y esta es la que se pone un poquitico más complicada porque pueden surgir inmensidad de situaciones para pasar ese título a alguien más. Por ejemplo, si una persona muere y no tiene herederos reconocidos, entonces la propiedad automáticamente va a pasar al Estado si éste no dejó un testamento primero. La segunda parte es cuando esta persona no dejó un testamento, pero sí tenía herederos. Digamos, por ejemplo, que la persona fallecida tenía un esposo o tenía una esposa y no tenía hijos. La propiedad automáticamente va a pasar 100% del título a ese esposo o esposa que ahora mismo se quedó viudo. Pero ¿qué pasaría entonces si esa persona tenía esposo e hijos? En este caso, si los hijos eran del matrimonio, es decir, de ambos, la propiedad va a pasar el 100% al esposo para así evitar que hayan riñas entre los hermanos en el futuro y esta persona es el que va a encargarse tras su muerte o a través de un documento legal de repartir esa casa para los hijos. Cuando alguien fallece entonces y tenía esposo y tenía hijos, pero esos hijos no eran de ambas personas en el matrimonio, es decir, eran solamente hijos de la persona que falleció, entonces el 50% de la propiedad va a pasar al esposo, es decir, al cónyuge o viudo, y el otro 50% va a ser dividido a partes iguales entre los hijos de esa persona fallecida. Y por último, pero no menos importante, si la persona no tenía un cónyuge, pero sí tenía hijos, entonces esa propiedad va a ser dividida a partes iguales entre todos los hijos que quedaron. Lo que yo siempre recomiendo es que se asesoren con un abogado de bienes raíces para saber cuál es la mejor opción. Si tienen más preguntitas profundas, no duden en ponérmelas acá abajo porque me ayudan mucho a responder dudas que no sé que existen allá afuera y a tener un poquitico más de contenido para mis videos.